Luis Morales y te doy la bienvenida a la radio FM Televisada Online. En la tercera temporada de nuestro programa Tribuna, Empresa y Valores, queremos analizar juntos a nuestros invitados las tres brechas que condicionan nuestro futuro inmediato en lo que se ha dado en llamar la nueva normalidad. La brecha ecológica, que se basa en la desconexión entre el yo y la naturaleza. La brecha social, que consiste en la desconexión entre el yo y los demás. Y por último, la brecha cultural, que refleja la desconexión entre el yo actual y el que representa nuestro mayor potencial. Para analizar con más detenimiento dos de estas brechas, hoy hemos invitado en Tribuna, Empresa y Valores a una mujer que ha dedicado los últimos años de su vida a lograr ambos objetivos y enseñarnos a muchos cómo conseguirlo. Estoy hablando de Eva Sandoval. Ejecutiva de éxito en el mundo empresarial, esa mujer inteligente supo escuchar el mensaje de su cuerpo y descubrió que era infeliz. Y fue entonces cuando se prometió a sí misma, cito textualmente palabras suyas, voy a estar siempre donde quiero estar. Esto sucedió hace casi una década y desde entonces ha dedicado su tiempo a conocerse, a descubrir el fascinante mundo de las creencias y aprender a disfrutar de cada instante. Eva nos ha regalado 3 libros, ¿Y tú qué crees?, Tu poder ninja y La conexión que nos une, así como infinidad de talleres y conferencias. Bienvenida, Eva. Muchas gracias, Luis. Qué bonita entrada. Vaya, me alegro que te haya gustado, ¿eh? Sí. Es que es difícil cuando una persona la conoce hace muchísimo tiempo, como es el caso mío con Eva, el intentar, digamos, no ser excesivamente subjetivo a la hora de presentar el perfil suyo se me hace muy difícil. Pues muy bien, ya la tenemos aquí. A ver, Eva, primera pregunta. Estos 3 libros, para mí, son como un diario donde se refleja el camino que llevas recorrido en la elevación de tu nivel de conciencia. Y también yo como lector, en tus obras he descubierto la importancia de las creencias, fundamentalmente, ¿vale? Estás totalmente, digamos, capacitada y yo te invito a que si consideras que lo que estoy diciendo, que mi visión como lector no es la que tú pretendías dar como autora del libro, me corrija rapidísimamente. Digo, la importancia de las creencias. En el primer libro, ¿Y tú qué crees?, desde mi punto de vista, yo como lector, me fijé mucho en la importancia que le das a las creencias limitantes. En el segundo libro, que es Tu poder ninja, en la importancia que le das a las creencias que te apoderan, apoderadoras. Y en el tercer libro, La conexión que nos une, a las creencias iluminadoras. ¿Estás de acuerdo? Pues la verdad que me parece una visión súper bonita y sí, totalmente. Además que ya sabes que los libros, en realidad escribimos un libro y son miles de millones de libros, porque es la interpretación no solamente de quien los lee, sino de todas las veces que los lee. Correcto. Así que realmente me encanta, es una visión que me encanta. Sí, alguien dijo que el libro ya no es del autor, es de cada lector. Y desde su punto de vista, si un libro ha conseguido, ya no digo elevar el nivel de conciencia, que evidentemente es lo fundamental en los libros que tú nos has, digamos, regalado, sino si el libro ha conseguido que en algún punto la mentalidad de aquella persona se plantee, digamos, preguntas, se plantee divergencias con lo que venía haciendo hasta ahora, pues ya creo que ha conseguido el objetivo, ¿vale? ¿Qué destacarías tú de cada uno de estos libros que hemos mencionado? Pues ¿y tú qué crees? Bueno, primero, que es súper bonito el concepto como del diario, ¿no? También es algo, creo que te estás iluminando total, Luis, desde que estás transmitiendo tu conocimiento, porque has dicho cosas muy bonitas y muy creativas de estas obras. Y el concepto de diario, por eso, ¿y tú qué crees?, para mí es como el inicio. En realidad es más de una década, todo esto empezó para mí hace 12 años. Ajá. Y que el título de ese libro sea una pregunta es justamente porque una de las claves del libro es, como decías antes, cuestionarse cosas, sobre todo cosas que nos han dicho que son de cierta manera. Correcto. Sí, ¿y tú qué crees? Lo resumiría un poco así. Y ampliar la perspectiva, que creo que es un poco
la magia de los libros es que te acompañan un poco en cosas que realmente ya sabes y que de alguna manera todavía no has expresado, ¿no? Es como que están ahí durmiendo, que se pusieron a dormir en algún momento. Sabes que ese libro habla mucho de la domesticación, del Correcto. adoctrinamiento, y por la propia supervivencia del niño o la niña se encapsula de alguna manera verdades esenciales que quedan ahí portándonos muy bien Claro. para poder sobrevivir, y la idea es que esa información despierte un poco esa información sobre esas creencias que, como has dicho, nos limitan, porque en realidad lo que están haciendo es protegiéndonos de todo aquello que de pequeño nos han dicho que va a ser muy peligroso, que básicamente es vivir nuestra vida. Correcto. Es un poco, bueno, pues en este caso, desconectarnos, ¿eh? Es decir, fíjate, yo ahora me viene a la memoria, a veces me gusta un poco buscar la semántica y el porqué de las palabras, y ahora viene a la memoria que educar viene de educere en latín, que significa sacar fuera. Es decir, no es que te entren ideas, sino que tú, con la sabiduría que llevas, consigas sacar fuera las que ya tienes. Creo que va en la línea de lo que estás diciendo ahora. Sí, exactamente. Segundo, tu poder ninja. ¿Cómo lo has llamado antes? Le has dicho que... Eran creencias apoderadoras, claro, apoderantes. Claro, ¿y a qué te refieres con apoderantes? ¿Yo te lo puedo decir en una frase? Sí. ¿De tu libro? Sí. El poder está dentro de ti. Ok. Sí, de hecho, la idea de relacionar la vida cotidiana con la filosofía ninja es justamente esa, para poder descubrir, que fíjate, semántica otra vez, descubrir es quitar lo que cubre. Correcto. Descubrir... Es que las palabras apenas son por algo, ¿eh? Sí, El poder de la palabra es increíble, ¿eh? Sí, es algo además que está en el hilo de los 3 libros, porque para mí fue una de las cosas que al descubrirlas, una vez más, más me dio conciencia sobre mi existencia y más me dio la posibilidad de transformarla. O sea que sí, las palabras son alucinantes. Entonces, el concepto de que exista el ninja como poder milenario, de alguna manera, era la invitación, una vez más, a que cada lector y lectora encontraran en ellos aquel poder para poder manifestarlo. O sea, y además con el concepto tan transgresor de la vida en lucha no es vida, cuando viene de un concepto ninja que la mayoría de personas saben que eran grandes guerreros o son grandes guerreros y guerreras. Y por último, el tercero, la conexión que nos une. La conexión que nos une tiene una... tiene una conexión, conexión. De hecho, tiene 3, ¿sí? Que además, justamente, fíjate que ese es un número, cuando empiezas a investigar un poco en la sabiduría ancestral, te das cuenta de que hay cierta numerología que responde a ciertos arquetipos nuestros. El 3, el triángulo es 1. Y la conexión que nos une, en realidad, cierra un poco esas 3 caminos de búsqueda que tenemos un poco liados al principio cuando salimos justo de la domesticación, que es la conexión con una misma, la conexión con los demás y la conexión con la vida. Y de alguna manera cierra ese triángulo, que es un triángulo muy poderoso para mí y que nos permite vivir... O sea, hay un momento que todo es lo mismo, ¿sí? Si tú miras un poco la geometría sagrada, al final el gran arquetipo es la esfera, ¿no? Porque la esfera es la que lo completa todo, ¿no? Entonces, si te fijas en la portada del libro, que tiene como todos esos... Eso fue prácticamente por causalidad, ¿no? Todas esas estrellas y la esfera es algo que invita a descubrir toda la conexión de cada uno con todo, ¿no? Fíjate el subtítulo, más allá de lo que crees, ¿no? Como que ya es... A mí me encantó escuchar una vez a Elizabeth Kubler-Ross, que dijo, si crees algo, puedes cambiarlo. Pero si sabes algo, ya te pueden colgar de los pies
en el ayuntamiento de tu pueblo que vas a seguir sabiéndolo. Ujú. Pues ese libro va ahí un poco. Ujú. Tiene un paso más. Ujú, ujú. Fíjate, tú has nombrado que tiene tres objetivos el libro. Y yo te recuerdo la presentación que he hecho del programa. 3 brechas. Mi brecha con la naturaleza, mi brecha con los demás y mi brecha conmigo mismo. ¿Piensas que es pura casualidad esta coincidencia? Amigo, yo no creo en las casualidades. Ya lo digo abiertamente. De hecho, no utilizo ni la palabra. Normalmente le llamo causalidad porque creo que realmente funcionamos bajo la ley de la causa y el efecto y los efectos que vemos son efectos de una causa. Ujú. Tengo como... De hecho, mientras lo estabas diciendo, era como, mira, encaja perfectamente. Entonces, todo eso Y es es un muy... tema que no hemos comentado nunca, ¿eh? Ni No. nunca ni antes, fuera de micrófono. O sea, no lo hemos comentado. Sí, sí, por eso la magia, cuando a veces queremos preparar cosas y queremos dejar una parte a esa magia, a que el milagro se pueda revelar. Ujú. Quitar el velo. Exacto. Bueno, eso sería desvelar. En el caso de revelar, es como que se ve más. Es verdad, Sí, es es verdad. como Es dos. cierto. Sí, es, Sí, sí, es, sí. Ok, es mágico. ok. Bueno, tú decías hace un momento que no hay casualidades. Vamos, y yo también sé que tú piensas que a lo largo de nuestro camino, a lo largo de nuestra existencia, el universo nos va cruzando con gente que, bueno, va a vibrar o que vibra en nuestro nivel de onda y que ello nos va, si somos capaces de captarlo, nos va guiando en nuestro camino, ¿no? A ti, antes de toda esta, digamos, catarsis que has sufrido hace, me decías algo más de 10 años, ¿qué fuentes te han inspirado en esto? ¿Qué es lo que te ha ayudado a que realmente tomases esta dirección? ¿Antes o después? Siempre antes. Pues es una pregunta que es la primera vez que me la hacen, lo cual me parece muy interesante de responder. Eh, Hay un momento de toda... hay varios. Hay como varios momentos que ahora los recuerdo y me doy cuenta que eran puntos de inflexión. Que eran momentos como que, siguiendo utilizando tu magnífica semántica, hay una brecha en toda esa programación que hacemos y que cumplimos a rajatabla. Un personaje que hace eso, que se levanta a esta hora, que tiene ese trabajo, que se identifica con este título, que tiene esta edad, que se ha de vestir así, que sí, eso es una personalidad que normalmente es muy robusta. La mía era muy robusta. Y hay ciertas brechas, y esas brechas siempre se producen en un momento de, cuando tienes una personalidad así, y es mi caso, en momentos de dolor profundo. Ajá. Es decir, cuando ocurre algo que no está en tus planes, que nadie te puede explicar, que tu mente se queda colapsada, eso abre una brecha poderosísima. Ujú. Por esa brecha entran cosas, ¿sí? En plan, de repente, cuando estás así, ocurre algo, desde la cosa más sencilla como que aparezca un perro, ¿no? Un cachorro, ¿sabes? Esa escena en la que tú estás fatal y de repente aparece algo que tiene esa magia y esa belleza y esa inocencia y ese amor, ¿sí? Y de repente puede entrar, ¿sí? En otro momento, como estás con tu personalidad, ni siquiera te enteras, te van pasando cosas y obviamente de nuestra conexión con otras personas, porque ahí es donde la vibración, es como que la personalidad va manteniendo la vibración baja, que es lo que le han enseñado, de repente hay una brecha, sube la vibración y algo de lo que hay alrededor se conecta, ¿no? He puesto el Totalmente ejemplo de del acuerdo. cachorro, Sí, sí, puede ser sí. el ejemplo de tener una conversación con alguien, o a lo mejor mirar a los ojos a tu madre por primera vez, o de repente sentir que estás viva en un amanecer que tú estás ahí diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Y es que tienes una brecha, ¿no? Entonces, como ha salido la... Entonces, creo que un poco eso fue esas brechas fueron las que me fueron llevando a que cada momento de brecha, es decir, de crisis, porque al Ajá. final, crisis, ya sabes que tiene la misma raíz que Seguimos con la crisálida. semántica. Claro, claro. Y entonces estás ahí en ese momento en el que existe esta brecha y cada vez quieres y sientes que quieres hacerlo más grande. La brecha va siendo más grande, más grande. Entonces al final te das cuenta de que no es una brecha, en realidad esa eres tú,
que es el resto que has ido construyendo. Ujú. Así que la respuesta directa a tu pregunta serían las crisis. Ujú. Lo que realmente hizo que tuviera, que decidiera esa famosa frase que has dicho al principio de estar siempre donde quiero estar, fueron las crisis que me dejaban ver quién era yo en realidad. Ujú, ujú. Un tema que me gustaría ahora comentar contigo es el tema precisamente de crecimiento de conciencia. Y lo empiezo por, permíteme, un recordatorio. Es decir, hace algunas semanas estuvo en este programa una persona que tú y yo conocemos, Francesc Miralles. Francesc Miralles, que además fue la persona que nos presentó. Ujú. Sí. Tú ya ni te acuerdas, pero Francesc Miralles es para nuestros oyentes diremos que es un autor prolífico, un autor que ha tenido muchos bestsellers en diferentes países, que quizá el más oído o el más conocido o el más leído ha sido Ikigai, que creo recordar que ha sido traducido a 17 idiomas y que ha sido bestseller en 10 países diferentes, entre ellos Estados Unidos. Bueno, es un referente siempre. Entonces, te mencionaba a Francesc Miralles porque precisamente el Ikigai es precisamente digamos, encontrar el motivo en la vida. Uh-huh. Es decir, se supone que estamos aquí. O sea, una de las grandes preguntas que todo el mundo nos hemos hecho es, bueno, ¿yo qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué tengo que hacer aquí? Y las tradiciones antiguas y los pensadores y los filósofos nos dicen que estamos aquí pues, para cumplir un objetivo. Que lo que estamos aquí es para cumplir un objetivo y que este objetivo podemos considerarlo una motivación. ¿De acuerdo? Entonces, últimamente hemos estado profundizando en el tema y resulta que no únicamente existe un objetivo en tu vida, que cada etapa tiene un objetivo diferente, es decir, que tú vas cambiando de objetivo en cada uno de las etapas de tu vida. Pues muy bien, en este momento, ¿tu propósito cuál es? Estar aquí con toda la conciencia, presencia y profundidad posible para dar lo mejor de mí. Y podías hacerme esa pregunta en el momento siguiente y volvería a decir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Así que el propósito es una cuestión de presencia. Mi propósito actual es una cuestión de presencia absoluta. Uh-huh. Y podríamos desgranar un poco eso y decir que, en mi caso, lo que impide mi presencia es mi mente. Mi mente está absolutamente programada y llevo muchos años, como bien sabes, haciendo cosas para desprogramar la mente. Y ahora estoy en un momento en el que llamo a la presencia constantemente. Ese es mi propósito. Y durante mucho tiempo he ido poniéndome metas y objetivos y demás. Y ahora mi propósito es ese. Sí, sí, y que coincide también con un movimiento que ha habido desde hace los últimos 5 años, inclusive extrapolable al mundo de la empresa, del mindfulness, del estar presente aquí y ahora, claro. Que para mí, y es una opinión muy personal, es un poco, pues, ¿qué te diré yo? Descafeinar el tema de la meditación, el tema de la presencia, el tema del aquí y el ahora, pues descafeinarlo un poco en beneficio, quizá, de pues una mejor rentabilidad de la gente que lo practica, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una opinión muy particular y seguramente estaré equivocada. No hace mucho leí una frase que decía: no hay nada noble en ser superior a otras personas. La verdadera nobleza radica en ser superior a tu antiguo yo. ¿Qué opinas? La primera parte de la frase, absolutamente. Es decir, eso de la superioridad respecto a otros es algo totalmente artificial y además que produce, a la vista está, unas consecuencias graves para la espiritualidad y para la humanidad en general. Y la segunda parte es que, pues podría ser. Lo coges con pinzas, ¿no? Es decir, creo que si basamos esa información en la programación de
competir, ser el mejor, aunque sea contigo mismo, ojo, Ujú, y ser el mejor, y ser mejor que ayer, y pues quizás tenemos otro perro con el mismo collar, quizá. ujú, En cambio, si se trata, que creo que es eso, por eso la has traído aquí, se trata de evolucionar. ujú, Es decir, aprender y seguir. ujú, Sí, a mí me gusta poner mucho el ejemplo de que las cosas que hemos aprendido más complicadas de nuestra existencia las hemos aprendido de forma natural, que ha sido caminar y hablar. ujú. En ninguna de las cosas, de las dos cosas, estaba la mente diciendo que puedes hacer, que no puedes hacer, ojo, que te vas a caer otra vez y siempre te pasa lo mismo. Y no había nada de eso, era un me caigo, me levanto y sigo, me caigo, me levanto y sigo. Y por tanto, cada momento siguiente era un producto del momento anterior mejorado. Ujú, Entonces, desde esa naturalidad, me encanta. ujú, Creo que podemos tenerla presente en ese sentido. ujú. Porque si no nos quedamos atrás, que tampoco pasa nada, porque luego tendremos una brecha y ahí no pasará nada. Claro, no, no, claro. Y cogiendo lo que tú estás diciendo, al hilo de lo que dices, quiero hacer, digamos, acentuar un poco el tema de la presión que nos autoponemos muchas veces cuando el objetivo final es, en este caso, pues ser el mejor tú mismo. Caramba, que no sea bueno o que no es bueno, creo yo, desde mi experiencia, que no es bueno el fijar todo en el objetivo final, sino irte fijando en el camino, poquito a poquito, en no equivocarte, porque entonces tienes menos presión. No sé qué, qué te parece esto. Claro, podríamos estar horas y horas hablando de eso. Ujú, Claro, porque en realidad poner atención en el camino para no equivocarse es otra trampa. La atención ujú, en el camino se quiere poner para el camino, para tener la presencia, la mayor presencia posible ujú, en el camino, no para no equivocarse. ujú, Estamos en las mismas. Y luego es divertido que traigas eso aquí porque el último post que compartí contaba una cosa que luego supe que en realidad era un cuento, me parece que Sufí o un cuento bastante conocido. Y es que cuando yo empecé artes marciales, que tenía ujú. un ego como una casa de payés, eh, empecé a entrenar y empecé a emocionarme mucho y le pregunté a mi maestro de aquel momento, sí, ¿cuánto voy a tardar en sacarme el cinturón negro? Típico, ¿no? De los egos. Ujú. Y me dijo, ¿cuánto entrenas? Y le dije, 3 veces a la semana. Y me dijo, pues 4 años. Y le dije, ¿y si entreno el doble? Me dijo, tardarás el doble. ¡Qué bueno! Sí, entonces yo en aquel momento mi ego, porque eso es típico del ego, ¿no? Que descarta aquella información que puede tener un poco de utilidad para su sabiduría, yo la descarté y pensé, bueno, primero no sé muy bien lo que dice, entonces otra cosa que hace el ego es hacer ver que entiende algo que no entiende. Ujú, Y entonces, con el tiempo, con bastante tiempo, bueno, lo descubrí, de hecho, es un cuento sufí sobre la iluminación, que me parece que contaba Anthony de Melo, si no me equivoco. ujú, Y, y dice así, le pregunta el alumno maestro cuánto tardaré en tener la iluminación, en conseguirla, y le dijo, pues 20 años. ¿Ah, sí, tanto? Bueno, pues 30, ¿no? Cada vez como que le va subiendo. Y al final le dice, pero ¿por qué está todo el rato subiéndome? Y le dice, porque si tienes un ojo en el cuándo, no tienes los dos ojos en el camino, ¿no? ujú, Entonces, un poco la idea es esa, que estamos tan, 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 tan entrenadas para poner un ojo en el resultado y un ojo en el no equivocarme, que vamos al 10%, Luis. Y te aseguro que hay una diferencia abismal entre estar al 100% o al 10%. Y un chico escribía en un comentario y decía algo así como, Eva, y la motivación que pasa, también visualizar, es importante. Y sí, claro, depende del momento en el que estés, como el ujú. comentario ese que has hecho antes del mindfulness, cuando lo llamabas descafeinado como una forma de representar, que en la que estoy de acuerdo y en la que es necesario. Es decir, si una persona que entra a entrenar el primer día le pedimos que haga técnicas de cinturón negro, a los 2 días va a estar fuera. Si Ujú, empiezas a hacer técnicas de cinturón blanco, vas a poder ir progresando. A eso le pasa igual. ¿Sí? Cuando cualquier cosa, está la ley
de la polaridad, ¿no? Es el mismo... vas subiendo de nivel, digamos. Y en eso pasa igual. Por eso es tan potente este tipo de técnicas para cuando empiezas. Y claro, la motivación está muy bien al principio. Y sinceramente, si yo necesito un motivo, una vez más semántica, motivación, motivo para la acción, si yo necesito un motivo para ponerme a la acción, ojo, con la acción en sí. Es decir, queremos darnos cuenta de que lo que el ser humano es inspiración, no es motivación. Si has de motivarte, a lo mejor es momento de cuestionar lo que estás haciendo. Sí, claro, porque la motivación siempre de alguna manera viene de fuera, Un ¿correcto? motivo, claro. Entonces, bueno, yo quiero agradecerte porque ante una frase simplemente que te he comentado, me has hecho toda una tesis, a mí y a mis oyentes, toda una tesis de que efectivamente no hace falta que mires el final, o no es conveniente que mires el final de conseguir tu objetivo, sino céntrate más bien en los pasos que vas dando en aquella dirección, claro. Oye, gracias. Continuamos. Es más, ¿puedo incluir una cosa? Sí, claro. Claro, esa dirección que has dicho, ¿sí? Te dices, céntrate en los pasos y en esa dirección. Claro, es que si te centras en los pasos no necesitas centrarte en la dirección, porque Claro. en los pasos está en la dirección. Esa es una de las claves Digamos, la intuición con mayúsculas. también. Ahí está. Es donde entra ahí. Sí, Perfecto. gracias. Perdón que te interrumpí. Que no, en absoluto, en absoluto, en absoluto. Un tema que seguro que te gusta, porque últimamente, bueno, yo te sigo siempre en las redes, ¿no? Y últimamente he estado viendo que hay una constante que es tu, iba a decir preocupación, no, que es tu acompañamiento en tus argumentaciones de lo que son la infancia y los niños, ¿correcto? Un día normal, la persona normal tiene unos 60.000 pensamientos. Repito, 60.000 pensamientos. El 90% de los mismos son exactamente iguales a los del día anterior. Y en su mayoría son cosas negativas. ¿Es nuestra mente nuestro peor enemigo? Sí. Así. Sí, así mismo. Sí. Que si quieres lo desarrollo un poco más. Te lo agradecería muchísimo. Porque ha sonado convincente pero lacónico. Sí, esa mente es nuestro peor enemigo. Esa que has descrito. Es la mente programada. Mientras la mente programada tenga el control, no podemos conectar con la mente universal. Es como estar hablando por el teléfono. Si te llama la mente universal y tú estás hablando con tu mente programada, vas a estar comunicando, no se puede comunicar contigo. Por eso se convierte en nuestro mayor enemigo. Porque la mente programada y adoctrinada tiene una información que es mentira sobre nosotros. Y tú, cuando tienes a alguien que controla tu vida y que te cuenta mentiras, es tu enemigo. ¿Sí? Y encima, si está dentro y encima si te la crees, que de ahí viene, y encima si creas lo que crees, efectivamente es tu mayor enemigo. Y eso es una buena noticia, porque cuando conoces a tu enemigo, dejas de tenerle miedo. Cuando dejas de tenerle miedo, ya no puede hacer nada. Eso es muy importante de entender, que el miedo es lo que hace que alguien pueda manipularte. ¿Sí? Es decir, imagínate que vas por la calle y viene alguien a atracarte y te pone un cuchillo en el cuello y te dice dame la cartera y le dices mira, mi vida me importa una mierda, lo que quieras con el cuchillo. ¿Qué ha pasado ahí? Claro, no hay miedo. Cuando no hay una versión más poética sería Miyamoto Musashi, que le llamaban fue el guerrero más poderoso de todos los tiempos. Y cuando lo analizaban decían que en realidad no era que supiera hacer cosas muy bien ni manejar la espada muy bien, es que no tenía miedo. Entonces sus enemigos, cuando se ponían delante de él, como es muy difícil atacar algo que no tiene miedo, porque fíjate que si le da un golpe ni siquiera se defiende porque no tiene miedo a perder su brazo. Entonces, cuando empiezas a entender y a desenmarañar todo eso que está en la mente,
por eso decía que es una buena noticia, te das cuenta de que eres tú que de alguna manera en un momento del camino le has dado el control a la mente. Y se ha convertido en tu enemiga porque tiene una información que es falsa sobre ti. Descubre esa información, una vez más, quita lo que lo cubre, saldrá la verdad y tendrás una aliada. Exacto. Tendrás una aliada. Es decir, que la mente es... Por eso es importante que nos demos cuenta de que es la mente programada. Se convierte en tu aliada. Ujú. Y eso es un estereotipo que está en todos sitios, de repente, ¿no?, el enemigo se vuelve amigo. Ujú. ¿Por qué? Porque lo conocemos. Y porque en realidad nos damos cuenta de que estamos todos en el mismo barco Ujú. y que en realidad todos queremos lo mismo. Antes hablabas del miedo. Yo te he invitado a que hablemos del miedo. Y la pregunta es la siguiente. O sea, en esta mente programada, de la que hacías toda una perfecta descripción hace un momento, nos han enseñado que lo contrario al miedo es el valor. Lo contrario al miedo es el amor. Sí. Sí, creo que sí. Y exactamente no es lo contrario, es lo opuesto. Es decir, Me lo expliques, esto de sí, contrario y opuesto. está en el mismo nivel, es como la luz Ujú. y la oscuridad. Ujú. Si algo está oscuro, cuando pones luz, deja de estar oscuro. Está en la misma línea. Ujú. Al amor y al miedo le pasan lo mismo. Cuando aparece el amor, desaparece el miedo. Ujú. ¿Sí? Entonces, por eso es importante entender que el valor es algo que yo encuentro en mí para poder hacer ciertas cosas. Y eso no quiere decir que no tenga miedo. Yo he hecho muchas cosas con valor teniendo miedo. Ujú. Son dos cosas distintas. Cuando entra el amor es el gran antídoto del miedo, porque está en la misma polaridad, Ujú. porque es lo mismo. Es como el frío y el calor, ¿no? No sabes cuándo es frío y cuándo es calor. Claro. Pero está en el mismo. Déjame que sea un poco menos serio y te cuente un Todo chiste. lo que quieras. Y te cuento un chiste. Estoy siendo seria, no puede ser. Dale, dale. Alguien dijo, oye, tengo frío. Dice, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Mira el termómetro. Sí, pone 0 grados. Pues esos 0 grados, ni frío ni calor. Qué malo, es muy malo. ¿Eh? Bueno, es malo y representa un poco en plan, no puede ser que tengas frío, ¿sabes? Y fíjate, ya que lo has traído, cuántas cosas de nuestra vida son así y queremos darnos cuenta. Llamas a tu madre, ¿qué haces, cariño? Comer. ¿Comer? Si son las 5 de la tarde, no es hora de comer. ¿Sí? No se puede comer a deshoras, no te te has de levantar. Ojo, que estamos muy robotizados, por tanto, Ujú. es la mente la que lleva el control de esa robotización. Y no somos robots, amigo. No somos máquinas. Somos seres humanos, tenemos alma, la mayoría. Pues, hombre, claro. Tenemos chispa de divinidad. ¿Correcto? Sí, eso todos. Sí, otra cosa es que la veas o que no. Pero a verla, Ayla. Sí. Oye, antes te hablaba del niño, antes te hablaba de mi seguimiento de tu actuación siempre y que, bueno, mencionabas mucho, digamos, los caracteres infantiles, ¿no? Un niño de 4 años se ríe 300 veces al día. Un adulto 15. ¿Por qué? Es súper bonito y súper clarificador la información que estás dando y el por qué. ¿Cuánto rato tienes? ¿Cuánto rato nos queda? Tenemos aproximadamente 15 minutos. Ok, ¿Sí? entonces. Menos 3, que pediré que hagan un pequeño corte para que, bueno, una serie de consejos publicitarios. Genial. Hemos perdido la curiosidad. Ujú. El adulto pierde la curiosidad. De hecho, fíjate que se dice adulterar algo es estropearlo en realidad. Claro. Por eso el adulto se ríe solo 15 veces al día. Hemos perdido, obviamente, cualquier sentido de reírnos de nosotros mismos. Ujú. ¿Sí? Entonces, eso corta. El niño le importa un bledo. Él dice una palabra y la dice mal, entre comillas, para el adulto y a él le importa un bledo. El adulto no se permite eso. Aprendiendo un idioma eso se ve muy claro. Ujú. Hay que decirlo perfecto. Eso es, una vez más, adoctrinamiento y domesticación. Y hemos perdido
La conexión. Hemos perdido la conexión con nosotros, con la vida y con los demás sobre todo. Y la mente programada es quien tiene mucha culpa. Voy a utilizar la palabra toma, ya que es nuestro enemigo. ¡Venga! Pero así no lo vas a convertir en amigo, ¿eh? O sea, Bueno, como es resistente, la mía es muy resistente. Ha llegado un momento ya que nos reímos juntas y todo. Es mucha de la responsabilidad de que dejemos de reírnos desde la mente. De hecho, es una de las cosas que yo empecé a echar más de menos. Me di cuenta de que me había convertido en una adulta gris y muy malhumorada. ¿Sí? Yo empecé a enfadarme con el mundo muy pronto en mi vida. Tengo una infancia bastante delicada en ese sentido, y la mayoría de niños y niñas que hemos crecido en una casa en la que no sabías por dónde iba a salir el qué, normalmente hemos creado una personalidad muy triste y dejamos de reír porque las cosas no nos hacen gracia. Mira, fíjate un detalle súper bonito. Los payasos, ¿sí? Los payasos son la representación de un alcohólico. Caramba, Sí, eso. Esta versión nunca la había oído. Claro, fíjate, patoso, Ajá, con la nariz roja ajá. y haciendo reír a los demás. ¿Pero esto es payaso o es Papá Noel? A Papá Noel todavía no le han puesto una nariz roja que yo sepa, ¿no? Pero vamos, tal como Hombre, va y las galtas, ¿no? Sí, es verdad, es del frío. Es del frío. Y yo también A creo 0 grados. que debe ser del vodka lo de Papá Noel. Pero bueno, en fin. Esa representación del payaso, el niño se ríe del payaso. Cuando somos adultos y vemos a alguien con una actitud de alcohólico, no nos reímos, ¿sí? Eso nos puede dejar ver que nuestra forma de ver el mundo, no hace falta que seamos niños en el sentido, nos aniñemos, que me acabo de inventar la palabra, que para eso No, estoy aquí. existe. Ah, vale, mira. No me refiero a eso, me refiero a que lo que nos puede hacer sonreír es recuperar esa forma de estar plenamente en la vida, y ojo, aquí va la clave, importándonos un bledo lo que opinen los demás, sobre todo. Creo que una de las claves de el niño se ríe y le da igual lo que esté haciendo, lo que estén opinando, juzgando, y el adulto no. O sea, el adulto se cae, Luis, se cae por la calle y está mirando a ver quién Correcto, Claro, el niño se cae, le importa un bledo, se levanta. Otra vez. A esto le llamas tú en tu tercer libro la coraza. La coraza. Claro. Que hace que demos una imagen que es la que creemos que le gusta al otro. U otros. Entonces, es una cárcel enorme. Es la cárcel de la risa. Eso es lo que hace que nos sonriamos. Hay que reírse más. Claro. Todo. Y al hilo de la risa, tiene algo que ver con la felicidad. Que el niño ría 300 veces y el adulto 15, ¿tiene algo que ver con la felicidad? La palabra felicidad, el feliz viene de fértil. Poca gente lo sabe eso también. Normalmente se ha asociado a la felicidad. Esto es culpa de una gran empresa de refrescos que todos conocemos, que utilizó mucho la palabra para esas cosas. Asociar la felicidad a la alegría, ¿sí? Y felicidad es ser fértil. Es ese estado natural por ejemplo, una planta que pasa por muchos ciclos. Y realmente su fertilidad no depende solamente del estado en el que está dando frutos, su fertilidad también depende del estado en el que está con las raíces, por ejemplo. Entonces, lo que sí veo es que cuando somos felices, cuando somos fértiles, podemos estar tristes, incluso frustrados. O sea, los sentimientos no son de la parte de la risa y de la alegría. Y también observo que cuanto más reconocemos ese estado de fertilidad, de felicidad, más conectamos con la alegría, con la sonrisa, con la risa en sí. Es decir, no tiene por qué, y yo observo que está muy relacionado. Sobre todo porque volvemos al estado del niño. Es decir, cuando uno es fértil y está allí con sus raíces, pues le importa un bledo que el otro esté pensando que no está dando frutos. Le importa un bledo, no tiene que ir a ponerse titulitos en las paredes para que su papá le quiera más. No. Entonces, es un estado de paz, yo diría, ¿no? Perfecto. Bueno, pues querido oyente, llega el momento ahora de que hagamos un pequeño corte para que puedas escuchar 4 consejos. 2 minutos y estamos contigo enseguida.
llama elmundofinanciero.com. 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente. ¿Tienes una idea? Ven a Fundación Inceptum. Somos una plataforma para proyectos de personas y organizaciones. Promovemos el desarrollo creativo en materias de iniciativas sociales a través de nuestros servicios de asesoría, difusión, cooperación e innovación, para así poder impulsar proyectos que busquen el bien común. Nos encontrarás calle Rector Triado 31 de Barcelona o bien llamando al teléfono 93 018 94 84. Fundación Inceptum. Impulsamos ideas, transmitimos valores. ¿Necesitas imprimir? Vito Publicidad Gráfica te ofrece talleres propios de imprenta, serigrafía, rotulación y todo tipo de banderas. Estamos en Plaza Europa, Hospitalet de Llobregat. Hacemos tarjetas de visita, camisetas, vinilos, roll-up. Contamos con una amplia gama de productos de un solo uso para restauración. www.grupovitop.com 930107222. Vito Publicidad Gráfica. Somos más que una imprenta. Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona. falgueraoptics.com. Muy bien, pues ya estamos de vuelta, queridos amigos. Vamos a empezar ya el tercer tramo de nuestra hora con Eva Sandoval. Y me gustaría que dedicara un poco de tiempo a hablarnos de la realidad que estamos viviendo en este momento, es decir, de este futuro disruptivo que nos ha llegado. Bueno, alguien digamos, lo bautizó como un cisne negro. Sabéis que un cisne negro es aquella, digamos, aquella realidad que ha llegado, una realidad que nadie cabía pensar que se podía producir, es decir, disruptiva, y que tiene un efecto en lo social y en lo económico. Entonces, la pandemia ha sido un cisne negro que nos llegó y que sigue con nosotros. Y yo le quiero pedir a Eva, desde esta visión que tiene, de esta visión social y espiritual que ella tiene, ¿cuál es su opinión sobre la aparición de esta pandemia? Esta pandemia... ya seguimos con las palabras. Claro, porque si nos dedicamos a utilizar lenguaje de controlar y manipular a la mente, y los que conocemos la mente al menos, creo que tenemos el deber de poder transformar eso para que los seres humanos estén un poco más tranquilos respecto a todo esto que está ocurriendo. El ser humano necesitaba un shake, un meneo, que se dice, ¿sí? Un meneo de qué está pasando, porque nada de lo que esté pasando ahora no pasaba antes, solamente está magnificado. Es decir, han encontrado una forma de que realmente la mayoría de los seres programados y domesticados, de los que llevamos hablando un buen rato y sabemos que somos el 99% de la población, respondan a ciertas cosas, y es un plan que lleva muchísimo tiempo en el mundo, y quien ha investigado un poquito solo sobre la historia de las guerras o del control sabe perfectamente lo que estamos viviendo. A tu pregunta directa, ahora, en estos momentos, yo soy una fan de las crisis. Es decir, la primera crisis que yo viví me pareció un derrumbe absoluto del mundo y de mi existencia, y cada vez que vivo muchas, pues evoluciono más. En el sentido de que me siento más como el niño que se cae, se levanta, se cae, se levanta, se cae, se levanta y se pone a caminar. Pues lo mismo con las crisis y con diferentes cosas de nuestra vida. A nivel social, somos una especie que nos hemos dejado dominar por un grupo de personas que, como has dicho antes, la nobleza no está en sentirse superior a alguien, justo en una frase, y parece que sí. Porque si te fijas,
todo lo que tiene nobleza se siente superior a alguien. Ujú. Por tanto, no está la nobleza en eso. Y se han llamado nobles, Ujú. como se llama algo real del rey, ¿sí? Sí. Entonces, para mí creo que está siendo una oportunidad de oro para descubrir el poder de las palabras. Está siendo una oportunidad de oro para descubrir lo que es realmente importante y lo que no. Y está siendo una oportunidad de oro para conectar con nuestra espiritualidad Ujú. y con la conciencia de quién somos. Ujú. Es decir, yo aprovecho este punto de vista último, no me interesa tanto el sociológico cuanto este punto de vista, podemos decir espiritual, que no tiene por qué ser religioso, ¿eh? Y este punto de vista me trae a la memoria una distinción entre, digamos, las dos formas que podemos tener de cambiar. Es decir, se puede cambiar de dos maneras, esto por filosofía, tú lo sabes mejor que nadie. Una manera es, se puede cambiar por amor o se puede cambiar por temor. La condición humana hace que cuando vaya todo bien, no apetezca cambiar. En un mundo amoroso, en un mundo de relaciones tranquilas, no hace falta cambiar. Cuando hay una crisis, y tú has mencionado que parte del porqué de tus cambios es en función de crisis, caramba, cambias. Entonces yo quisiera ver también, o quisiera dar la explicación de que nos hemos aburguesado en nuestro nivel de conciencia y que en un momento determinado alguien ha tomado la decisión de decir, bueno, pues ahora os vais a parar, os voy a dar tiempo para que penséis, os voy a dar tiempo para que dejéis de dar vueltas como el hámster en la rueda aquella, para invertir todo el tiempo trabajando, para poder adquirir bienes, que luego no podrás disfrutarlos, para continuar trabajando con ellos, te pares y hagas esta distinción entre lo importante y lo urgente, te pares y dices, oye, vamos a ver, ¿por qué he venido aquí? ¿Y qué estoy haciendo? Y de esta crisis puede dar un paso adelante. Que quizás es un punto demasiado optimista, pero quiero verlo desde aquí. No sé si tú, digamos, me abundas en esta idea. Sí, de hecho, optimismo es lo que necesitamos. Es decir, ninguno de los dos, ni tú ni yo, somos ignorantes de lo que está ocurriendo. Ujú. Ninguno de los dos. Por tanto, quiere decir que sabemos perfectamente que esto está siendo una putada para muchas personas, para muchas familias que están aumentando los niveles de las personas que se suicidan, cosas que no se dicen en los medios de comunicación Ujú. y muchísimas cosas que no se dicen. Tú y yo somos conscientes de muchas cosas de estas, es decir, no somos naif en ese sentido. Ujú. Y todo y eso, siendo consciente de lo que está ocurriendo, necesitamos la parte... el positivismo yo creo que está un poco mal entendido. No se refiere a hacer eso que nos entrenan a veces sin querer algunos libros y cursos, ¿no? Que pongas, que no mires, ¿no? Que te mantengas ignorante, en plan... No, el positivismo es realmente observar una situación y elegir si lo miras desde un lugar o lo miras desde otro. Ujú. Y sinceramente, cuando se mira desde la parte útil, ¿sí? Desde la parte positiva, pues se puede ampliar mucho más y evolucionar mucho más y aprender mucho más y crecer mucho más. O sea que estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Que se aprendan de dos maneras, temor y amor, es lo mismo, recuerda. Es lo mismo, está en el mismo nivel. Es decir, cuando la niña deja de hacer algo que realmente quiere hacer para contentar a su madre, lo hace por temor a que su madre se enfade. Y en el fondo es amor. Ujú. Sí, es un tema de supervivencia y es amor, porque está en un núcleo familiar, es su madre y muchas otras cosas. Así que en realidad solo hay una forma de cambiar. Entonces es con el amor. Ok. Y para cambiar, te hago una pregunta. ¿Entender o aceptar? Aceptar. Ujú. Aceptar. No creo que la mente pueda entender, sobre todo la mente programada, no creo que pueda entender muchas cosas que ocurren hasta cierto punto. Eso se ve muy bien pensando en un puzzle. Ujú. Tú en un puzzle puedes ir poniendo piezas y la imagen la ves
en un cierto número de piezas. Si la Ujú. mente intenta entender qué está haciendo, cuál es la imagen, no lo va a poder entender. Ahora, si acepta lo que está haciendo, que es hacer un puzzle, seguirá haciendo el puzzle hasta que vea la imagen. Ujú, ujú. O sea, primero aceptar, y el entender es algo que llega. Fíjate que una vez más la educación ha destrozado y machacado eso. Nosotros, todos hemos tenido un compañero o compañera de clase que solucionaba los problemas de matemáticas y no sabía por qué, y el profesor le ponía un 0 porque no le decía por qué. Eso es una salvajada. Eso es castrar nuestra sabiduría. Y eso es exactamente lo que se hace. Es mentalizarlo todo, entenderlo todo. La mente pasa a ser una enemiga en lugar de ser una aliada. Porque yo, de hecho, hay estados de intuición que te llevan a entender algo que llevas un montón de tiempo sin entender. Fantástico. Oye, se nos ha hecho muy corto el tiempo. ¡Qué fuerte! Muy corto. Y yo no quisiera, digamos, despedirte sin antes preguntarte en qué proyecto estás ahora. En la presencia. Me lo has dicho antes. Es que es lo mismo. Craso error. Es que es por lo mi mismo, parte. lo he hecho a propósito. Es lo mismo el proyecto que el propósito. Es Fantástico. exactamente lo mismo. Fantástico. Oye, pues agradecerte nuevamente tu presencia, agradecerte nuevamente toda esta cantidad de verdad y de luz que nos has dado. Y a ti, querido oyente, decirme que si me estás escuchando ahora, significa que nos hemos hecho compañía durante todo el programa, que te ha gustado lo que has oído. Ojalá la magia de la radio vuelva a unirnos la próxima semana. Y recuerda lo que nos dice Mafalda. Comienza el día con una sonrisa y verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo. Desde Barcelona, un fraternal abrazo de Luis Morales Rugger.